Hola a todos, me llamo William Urbesiu y hoy les voy a hablar de la increíble inteligencia de las plantas. Como no hablo el español como mi lengua nativa y como no realizo mis estudios en esa lengua, es muy probable que haya errores en mi video y no se preocupen, van a poder comprenderlo. ¿Es que sabían que las plantas realmente son inteligentes? Voy a hablarles de varios aspectos de la inteligencia de las plantas, sus estrategias, su adaptabilidad, cómo es que se defienden inteligentemente y cómo utilizan sus sentidos, que sí tienen sentidos muy desarrollados, para actuar inteligentemente. Comenzó por la adaptabilidad. La adaptabilidad es algo que cada ser viviente hasta hoy tuvo que utilizar. Bueno, para mí hay dos aspectos. El aspecto evolutivo, donde se tuvo que cambiar físicamente para lograr sobrepasar un problema de sobrevivencia que utilizan los animales y las plantas y todos los seres vivientes. Y el otro que es la adaptabilidad de memoria que dura la vida de la planta. Después voy a hablarles de un experimento científico. Pusieron una planta trepadora llamada Passiflora. La pusieron a la vertical como toda planta, toda enredadera. Y al lado, a la izquierda, pusieron una ramita. La enredadera, claro, iba a trepar más lejos, entonces necesitaba de la ramita para poder ir más allá, más arriba. Y entonces la Passiflora iba lentamente hacia la rama. Cuando iba tocando la rama, los científicos desplazaron rápidamente la rama hacia la izquierda de 5 centímetros. La Passiflora de nuevo iba hacia la rama y cuando estaba al punto de atrapar la rama, los científicos desplazaban la rama de 5 centímetros y una vez más y unas veces más hasta que la Passiflora aprendió que tenía que ir 5 centímetros más lejos de la rama hacia la próxima vez que la rama iba a desplazarse, podría atraparla de una vez por todas. Al menos eso era una estrategia y quiere decir que memorizó que la distancia entre ella y la rama era de 5 centímetros, pero que la próxima vez que la rama iba a mover serían 5 centímetros más. Entonces adicionó, calculó, inventó una estrategia, memorizó. Voy a comenzar por la adaptabilidad. La planta es lo más increíble en ese parámetro de la adaptabilidad es la planta camaleón, Utuña cordata camaleón. Es una planta de 30 a 40 centímetros, o sea, no es muy grande, pero esa planta, su especialidad es que va a trepar a un árbol y va a intentar parecerse lo más posible a ese árbol. Va a transformarse físicamente, su color, su tamaño, hasta va a poder desplazar las venitas de sus hojas y así se va a transformar completamente en otra planta, visualmente solamente, para que los animales que se pregunten ¿qué es esa planta? Pues van a creer que es una planta otra y que esa planta no va a ser comestible, por ejemplo, porque tiene efectos malos para ellos. Entonces los animales van a huir de esa planta y ir más lejos, por ejemplo. Y es un sistema de defensa inteligente. Continúo con el tacto. Las plantas sí tienen sentidos muy desarrollados. Por ejemplo, el tacto. Las plantas sí van a sentir a un cierto momento cuando estás muy cerca de ellas y que Pero las plantas más remarcables al nivel del tacto son sobre todo las plantas carnívoras. Voy a hablar de una planta carnívora en específico
la dionea. ¿Saben esa planta que parece una boca que te va a comer y arrancar el dedo y todo? Que realmente no es una boca, pero bueno, sí sirve como una boca, pero son simplemente dos hojas. Entonces la planta va a memorizar cuando un insecto vuela y cae adentro o se pone adentro de esas dos hojas. Va a memorizar el nombre de veces que el insecto toca la hoja para asegurarse que no es una hierba con el viento, que no es una gota de agua. Y como las plantas carnívoras tienen el sentido del tacto más desarrollado, pero la cosa es que también ellas necesitan comer proteínas de seres vivos. Entonces, incluso si tienen un sentido del tacto muy desarrollado, no pueden fallar porque les coge bastante energía mover tan rápido para atrapar su presa también. Entonces, el problema es que la DNA reemplazó las células fotorreceptoras por las células sensitivas, con otras moléculas más receptoras, más táctiles, mucho más sensitivas. Y entonces tiene mucho menos fotosíntesis y le consume mucha energía mover, incluso si lo hace, entonces no puede fallar. Por eso tuvo que tener estrategias de cómo comer proteína. Entonces el insecto toca una vez, dos veces, tres veces, tal vez cuatro, y instantáneamente la planta en solamente unos segundos reconoce que es algo vivo y va a cerrar su boca. La próxima planta se llama Mimosa pudica y esa planta concerna los parámetros tanto del tacto como de la defensa. Esa planta parece a esto, tiene de 10 a 40 centímetros de largo, o sea, es una planta bastante chiquita comparada a otras grandes plantas como el secoya. Esa planta tiene la facultad de moverse cuando está en peligro, pero claro, siempre está enraizada. Lo que quiere decir que solamente puede mover sus ramas. No va a poder hacer una carrera con usted. Y esa planta va a cerrar sus hojas las unas contra las otras cuando sienta que algo la está tocando, que sea la lluvia, una cabra, un animal, o sea, o incluso va a cerrar sus hojas cuando es de noche porque ya no puede hacer fotosíntesis. Pero eso quiere decir que se mueve mucho y tiene más facultad de gastar su energía que otras plantas como las plantas carnívoras. Y esa planta, lo interesante es que tuvo que hacerse un reflejo de generación en generación, de mover sus hojas y de poder protegerse de manera eficaz. Es una manera también de inteligencia adaptativa, evolutiva, de hacerse ese reflejo y de cambiar mentalmente, de hacerse un reflejo para sobrevivir. Hay que saber que las plantas, claro, son enraizadas, entonces no pueden caminar, correr como nosotros, los mamíferos o los microorganismos, los humanos, pero las plantas no pueden moverse, entonces son sujetas a muchos peligros, herbívoros, incendios, marea, tal vez, y bueno, no pueden moverse. Entonces tuvieron que adaptarse y defenderse de manera más inteligente que nosotros los humanos. Ellas, primero, son estructuradas de manera centralizada. Y no tienen un solo órgano como el corazón o los pulmones.
no tienen casi ningún órgano específico vital, pero no impide que tienen salvia que sube y baja perfectamente, como nuestra sangre que oxigena, y no impide que ellas respiran por las hojas, no impide que ellas comen, que ellas se nutren, que ellas beben, que ellas hagan todo lo que nosotros, o casi todo lo que nosotros podemos, pero ellas no tienen órganos vitales. O sea, uno puede cortar un árbol en el medio y muy probablemente el año siguiente todavía estará vivo, pero solamente tendrá que volver a crecer desde el tronco, pero será el mismo árbol y pues habrá sobrevivido. Ahora voy a hablarles del parámetro más largo y más desarrollado de entre los parámetros desde los aspectos de inteligencia que voy a hablar a propósito de las plantas. La inteligencia defensiva. Hay que saber que las plantas son inmóviles, bueno, no pueden caminar o no pueden correr, al mínimo la mayoría. Hay una excepción que se llama Socratea, es un palmero. Esta planta es única en su género, porque si ella quiere, pues puede avanzar, puede caminar de 1 metro al año para buscar los lugares que tienen lo más sol para nutrirse de la fotosíntesis. Pero quiero decir que si tú plantas un palmero Socratea en tu jardín, ese palmero 2 años después, si quiere, podrá estar en el jardín del vecino. Entonces, mejor hay que plantarlos donde hay mucho espacio y asegurarse que tienen mucho sol. Ahí, por ejemplo, en la imagen, el árbol se está yendo. Lo que quiere decir que el dueño necesariamente tiene que estar diciendo, ¡vuelve, vuelve! Pero a ver si el árbol lo obedece. Ahora les voy a hablar del aspecto de inteligencia de las plantas más desarrollado. La inteligencia defensiva. Hay que saber que las plantas no pueden caminar, correr como nosotros y son inmóviles en el suelo. Solamente pueden mover muy lentamente sus brazos, sus ramas, por ejemplo. Y esto. Incluso mueven muy lentamente, entonces no les da ninguna posibilidad de dar un bofetón para defenderse. Entonces, tienen que resolver su seguridad de otra manera. Por ejemplo, voy a hablarles del ciprés. La particularidad con los cipreses es que son inmunes al fuego y cuando hay un incendio, por ejemplo, y que el fuego se acerca, cuando el ciprés va a sentir alrededor de él que es 60 grados aproximadamente, va a evacuar, va a sacar de su cuerpo todo lo que quema, todo lo que puede servir de combustible al fuego. Y entonces va a liberar todo eso en el aire y esas partículas, lo más increíble es que esas partículas cuando van a viajar y tocar otros cipreses, el ciprés va a ver en eso un mensaje que el fuego llega. Entonces, si él tampoco evacúa de su cuerpo todo lo que quema, él va a quemar. Y entonces cuando el fuego va a acercarse de los cipreses que ya se quitaron todo el combustible para el fuego, pues el ciprés va a salir un poco quemado, pero no va a dar pie al fuego para que el fuego lo consuma a él. No, el árbol no va a servir de combustible en sí, pero simplemente va a salir quemado porque el fuego pasó por ahí. O sea, los cipreses sobreviven a eso. Lo que quiere decir, pienso yo, que
Hubo sí peces, millones de años antes, que tuvieron que sobrevivir a un incendio sin ese mecanismo y tuvieron que pensar qué hace que quema en su cuerpo. Tuvieron que hacerse esa pregunta, o más o menos, y generación en generación se hizo un reflejo como que a 60 grados o más tienen que quitarse y evacuar en el aire todo lo que quema. Es bastante inteligente. Los animales, claro, se adaptan, pero no pueden resolver de manera más eficiente un problema que las plantas, porque las plantas son inmóviles. Las plantas, por ejemplo, pueden defenderse de insectos con sus aromas. Por ejemplo, lo que utilizamos nosotros los humanos como aceite esencial para los insectos, según cuál aceite, es una bomba real. Y lo sorprendente es que nosotros los humanos comemos la pimienta o el picante, por ejemplo. Y la verdad somos unos de los solos seres vivos a comer eso, porque realmente para los animales, tu gato, los simios o insectos sobre todo, es algo nocivo, sobre todo para los insectos porque es una bomba y es creado para matar a insectos o al mínimo hacer alejarlos, porque es algo que es tóxico para ellos. Y nosotros los animales podemos alejarnos del problema, podemos huir, pero pienso que nunca vamos a poder defendernos de manera más eficaz que las plantas. Un ejemplo, el ginkgo biloba en la bomba de Hiroshima, uno de los solos árboles que quedaban en el archipiélago de Japón, en el país de Japón, uno de los solos árboles que quedaban cuando hubo la bomba de Hiroshima fue unos ginkgo bilobas, porque esos árboles, la vejez casi no actúa sobre ellos. Pueden vivir 500, 1000 años, tal vez más. No sé cuál es el ginkgo biloba más viejo. Y todavía siguen funcionando bien, con toda la vitalidad de un viejo bien conservado. Sí. Y así sobrevivieron a la catástrofe. Las plantas son cosas muy importantes para el ser humano y su environamiento. Y en vez de destruirlas, nosotros los humanos nos debemos de protegerlas porque nos hace bien a nosotros y a la tierra entera. Que lo que quiero decir es que estamos destruyendo la naturaleza que nos sostiene, que nos da la vida y que realmente hay que cambiar todo eso. Es que sabían que el manzano también tiene sus estrategias. El manzano, claro, es un árbol común que usted tal vez ve todos los días, pero voy a explicarles una de sus estrategias. El manzano sabe manipular a su medio ambiente. En ese parámetro de la inteligencia defensiva que también viene con la manipulación, voy a explicarles. El manzano está atacado por orugas. Entonces, él va a emitir unos olores en el aire que van a ir a las narices de pájaros. Los pájaros van a comprender el mensaje: estoy atacado, vengan a ayudarme a comer orugas. Los pájaros vienen, corren, comen las orugas y se van. Así el árbol está liberado de su problema y puede continuar su vida en paz. Otro ejemplo de manipulación que todas las plantas o casi todas utilizan para la reproducción, los árboles, sobre todo, van a hacer una bonita flor. Los árboles frutales como el manzano. Y en la flor hay polen y néctar.
pero lo que van a querer las abejas, por ejemplo, no será el polen, pero será el néctar. Entonces las abejas vuelan hacia la flor y van a tocar todo el néctar de la flor, pero van a cargar también polen sobre ellas. Y yendo de flor en flor, van a polinizar, van a hacer grandes manzanas. Van a estar en el perfecto momento de madurez y animales más grandes lo van a sentir, lo van a oler. Y imaginemos una ardilla. La ardilla corre hacia el manzano, come una manzana y después, sin quererlo, habrá ingerido unos granos. Después, cuando la ardilla defeca, los granos van a estar en algo más fértil y van a poder crecer dando otro manzano. Esa estrategia inteligente de servirse a los otros para su propio bien se llama manipulación. En la Universidad de Tel Aviv, en Israel, hicieron el experimento de poner micrófonos al lado de plantaciones de tabaco y plantaciones de tomate a exactamente 10 milímetros. Y descubrieron que hay sonidos muy silenciosos, pero sonidos que son emitidos por las plantas mismas. Las plantas emiten sonidos de ellas mismas, o sea, chillan de alguna manera. Y esos sonidos no se sabe lo que quiere decir, si están comunicándose, si están hablando. Lo que se sabe es que las plantas, por las raíces, se comunican con plantas, árboles, champiñones además. Y sí tienen una gran capacidad de comunicación por las raíces. Pero si además por las hojas emiten sonido y hablan, pues sería muy increíble. Pero creo que eso será un misterio que va a perdurar por mucho tiempo. Todavía con el sonido hay que saber que las primaveras, esas bonitas flores, cuando escuchan que hay una abeja que hace su zumbido cerca durante 3 minutos, sienten que la abeja se aterriza sobre la flor y que hace su zumbido. En 3 minutos logra aumentar su dosis de azúcar en su néctar para que la abeja se excita más y vaya a comer y así coge el polen y, como ya les dije, haga lo que se llama la polinización y reproduzca la flor entre otras flores de primavera. Lo que quiere decir que las plantas también escuchan. O sea, con la planta camaleón, la planta te ve porque reconoce a qué parecen las otras plantas de tu alrededor. Lo que se puede suponer que tal vez todas las plantas ven. Y las otras plantas también te escuchan. O sea, estás rodeado de espías por todos lados. En la ciudad de humanos, en el bosque, en tu jardín. Bueno, buena suerte para todos. Espero que les vaya bien. Ponle un like a mi video si les ha gustado. Hemos hablado de la inteligencia adaptativa, inteligencia defensiva, del sonido, del tacto, como sus estrategias. Ponle un like, suscríbanse si les gustó. Sobre todo, pónganle un comentario, por favor. Por favor, comparten ese video con todas las personas que tienen un espacio en su corazón.